El presidente de Chile, Gabriel Boric, exigió una firme respuesta de la comunidad internacional frente a la masacre de los palestinos en Gaza. El mandatario dijo que su país se sumará a la denuncia de genocidio contra el régimen de Israel presentada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Gabriel Boric se presentó ante el Congreso este sábado para entregar la tercera cuenta pública de su administración. Durante el discurso, que duró unas 3 horas, el mandatario se refirió al genocidio israelí en Gaza. El presidente más joven de la historia de Chile dijo que lo que pasa en la franja indigna al mundo y a los chilenos. Nunca dejaremos de indignarnos por acciones indiscriminadas y absolutamente desproporcionadas contra civiles inocentes, particularmente mujeres y niños palestinos que está llevando adelante el ejército de Israel. Ya son más de 35.000 muertos. El mandatario sostuvo que la gravedad de la situación en el enclave palestino requiere la respuesta de la comunidad internacional. Una situación humana catastrófica y la infraestructura en Gaza prácticamente arrasada. Estos actos requieren de una respuesta firme, permanente de la comunidad internacional. Boric dijo que su país se unirá a la demanda que presentó Sudáfrica contra el régimen de Tel Aviv por incumplimiento de Israel de sus compromisos contemplados en la Convención sobre el Genocidio. Además del apoyo humanitario que hemos brindado a Palestina, del llamado a consulta de nuestro embajador en Israel y de presentar junto a México una remisión de la situación en Palestina ante la Corte Penal Internacional, he decidido que Chile se hará parte y respaldará el caso que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el marco de la Convención sobre Genocidio de la ONU. Además del gobierno, la sociedad civil chilena sigue de cerca la arremetida israelí en Gaza. En marzo pasado, un grupo de 620 abogados chilenos presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa y jefes militares por delitos contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Pahit Joradari, Hispan TV Noticias. Damos paso al análisis. Para ello nos acompaña Mijael Marzuca, analista internacional desde Santiago de Chile. Gusto saludarle a esta hora, señor Marzuca. ¿Me escucha bien? ¿Cómo está? Muy bien, te escucho, Dani. Muchas gracias una vez más por querer atender mi análisis en su programa. Muy amables. Gracias por recibirnos. Precisamente en Chile se encuentra, tengo entendido, la mayor comunidad de la diáspora palestina del mundo fuera de esta región de Asia Occidental. Por eso le quiero preguntar cuán clave es este apoyo y denuncia que realiza el presidente del país, Gabriel Boric, en torno a Palestina, a rechazar el genocidio, pero sobre todo a sumarse a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Sí, efectivamente es muy importante lo que está haciendo el presidente, lo que ha dispuesto el presidente Boric de sumarse a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel, dado no solamente porque existe una comunidad importante de palestinos y palestinas en Chile, y haciendo un paréntesis, no es solamente la magnitud de la comunidad lo interesante, sino el intercambio que ésta permanentemente realiza con sus familiares. O sea, hay nexos muy importantes y de generaciones vigentes que todavía se conocen entre sí, y entonces se realiza un intercambio muy frecuente y muy profundo entre ambas comunidades. De ahí la importancia y el sentimiento que tiene la comunidad palestina respecto de lo que Chile vaya a decidir con respecto a apoyar o no a Palestina. En ese contexto es que parece clave, efectivamente, como tú dices, esta declaración que ha hecho el presidente Boric, que debo hacer 2 alcances al respecto. Una es que había encargado ya a la Cancillería chilena, el presidente,
hacer un análisis respecto a la posibilidad de llevar adelante este acompañamiento de Chile a la demanda iniciada por Sudáfrica. De modo que seguramente se llegó a la conclusión de la factibilidad y la conveniencia de hacer esta demanda. El segundo punto que quiero señalar es que, habiendo llegado a esa conclusión, me parece, y esto sin el afán más de criticar, sino que siempre dentro del marco del reconocimiento, lo que se ha hecho, se ha declarado hoy día, llega tal vez un poco tardía, ¿no? Después de 130 días, ¿no es cierto?, de asedio a Gaza, de asesinatos, de crímenes, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, seguramente el gobierno de Chile ha recabado alguna información respecto de cuál va a ser la decisión que debe estar determinando la Corte Internacional de Justicia, que entiendo que se iba a dar en estos días, posiblemente hoy, mañana, pasado, en fin. Entonces, seguramente ha obtenido antecedentes de que esta decisión iba a ser favorable a Palestina, condenando, ¿no es cierto?, los crímenes israelíes y, por lo tanto, estableciendo ciertas medidas que deberían ser cumplidas por el gobierno de Netanyahu, y ante eso, entonces, toma esta oportunidad el gobierno de Chile para declarar que se hace parte. Claro. Espero estar equivocado en este segundo punto. Ahora, de hecho, vamos también a recordar nuevamente, señor Marzuca, que en marzo pasado un grupo de 620 abogados chilenos presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el premier Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa y jefes militares por delitos contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental. Pero háblenos un poco, sobre todo, sobre esas perspectivas reales de que estas denuncias prosperen en estas instancias de las que, recordemos, Tel Aviv siempre ha hecho caso omiso. Sí. Bueno, aquí sería tal vez hacer un poco de proyección, perspectiva, con una opinión muy personal, lo que me estás pidiendo tú, acerca de, ¿no es cierto?, cuáles son las expectativas de cumplimiento, ¿no es cierto?, de estas sanciones de la Corte Penal Internacional, recordando, ¿no es cierto?, que son referidas a personas, y recordando también de que Netanyahu, independientemente de que el gobierno de Israel es como un todo el que ha emprendido, ¿no es cierto?, esta criminal agresión contra los palestinos, dado que se trata de un gobierno de coalición, a pesar de que muchos, ¿no es cierto?, tratan de focalizarla en Netanyahu, justamente para minimizar la crítica hacia el Estado de Israel. Esto tiene por supuesto que ser cumplido y tiene que ser ejecutado. Sin embargo, recordemos que tanto Netanyahu como el propio presidente Biden han estado, ¿no es cierto?, amenazando al juez Karim Khan, respecto de que no se tome una determinación en contra de Netanyahu, y que en caso de que así sea, lo verán, Estados Unidos lo verá como una decisión en contra del propio Estados Unidos. Entonces, en ese marco, y dado el apoyo que tiene irrestricto hasta ahora por parte de Biden, Netanyahu, es probable de que estas sanciones o la orden de arresto real, efectiva, que se dictamine, porque de eso se trata en concreto, ¿no es cierto?, Claro. En contra de Netanyahu, no sea llevada a efecto. Sin embargo, ¿qué es lo que visualizo? Que dictada esta, muchos gobiernos podrían unirse a los que ya han declarado que en el caso de que se dicte una orden de arresto en contra de Netanyahu, este no ingresará a su territorio. Ya lo han declarado anticipadamente, de modo que
es posible que, independientemente de que quiera o no, ¿no es cierto?, aceptar o acatar esta determinación Netanyahu, va a ser desde otros países. No digo la comunidad internacional, porque en realidad es un concepto ya muy manoseado, ¿no es cierto? Y la comunidad internacional tiende a entenderla a Estados Unidos como que es el portador de la voz y la decisión de la comunidad internacional. Pero muchos países, especialmente europeos, van a prevenir a Netanyahu de que ingrese a su frontera. Vamos a estar muy pendientes entonces de aquí en más y por supuesto el curso de los acontecimientos en Gaza y también de esos apoyos internacionales como el que se ha dado desde pues su país, desde Chile. Gracias como siempre, señor Marzuca, por acompañarnos en el análisis. Hasta la próxima. Un gusto de estar con ustedes y muchas gracias nuevamente. Hasta una próxima. Hasta un próximo análisis. Así